Richard era un hombre de sonrisa fácil y mirada profunda. Había visto mucho en su vida, desde los campos de batalla hasta los rostros esperanzados de los niños a los que ayudó a construir escuelas después de la guerra. Pero hoy, la sonrisa de Richard brillaba con un brillo especial. No era el brillo de la nostalgia ni el del orgullo guerrero, sino el de una profunda y humilde alegría. Hoy era el día. El día en que la ciudad donde creció, donde aprendió a amar la libertad y a defenderla, le rendiría homenaje. Un homenaje por sus años de servicio, por su valentía, por su dedicación a su país. Richard era un veterano condecorado, sí, pero más que eso, era un hombre de principios, un líder, un ejemplo para las generaciones venideras. Había recibido muchas medallas y reconocimientos a lo largo de su carrera militar, pero este homenaje, este reconocimiento en su propia comunidad, significaba algo diferente. Era como un abrazo cálido, un bienvenido a casa que resonaba en lo más profundo de su ser. Se había levantado temprano, con el corazón lleno de anticipación. Se había puesto su uniforme de gala, cuidadosamente planchado y adornado con sus medallas. Cada medalla contaba una historia, un sacrificio, un acto de valentía. Al mirarse al espejo, vio no solo al soldado, sino al hombre, al padre, al abuelo, al miembro de la comunidad. Mientras se preparaba, repasaba en su mente los discursos que había preparado. No quería hablar de guerra ni de batallas. Quería hablar de paz, de unidad, de esperanza. Quería inspirar a los jóvenes a seguir sus sueños, a luchar por lo que creen, a construir un mundo mejor para todos. Un sentimiento de emoción, casi palpable, lo envolvía. Sabía que su familia y amigos estarían allí, apoyándolo. Sabía que otros veteranos, camaradas de armas, compartirían este momento con él. Era un día para celebrar, un día para recordar, un día para honrar el servicio y el sacrificio. Richard estaba listo. Estaba listo para recibir este homenaje con el corazón abierto y lleno de gratitud. Estaba listo para compartir su historia, su esperanza y su visión para el futuro. El sol de la mañana brillaba con fuerza, reflejándose en sus medallas, como un presagio de un día lleno de luz y reconocimiento. Con el sol brillando en su rostro, Richard salió de su casa. El aire fresco de la mañana le revitalizó, infundiéndole aún más energía para el día que le esperaba. El monumento no estaba lejos, a solo unos minutos en coche, pero cada segundo parecía una eternidad. Mientras conducía, observaba a la gente en la calle. Algunos lo saludaban con una sonrisa, otros simplemente seguían su camino, ajenos al homenaje que se celebraría en unas horas. Pero Richard sentía una conexión con todos ellos, una conexión forjada en el servicio, en la defensa de la libertad que todos disfrutaban. La ciudad parecía vestida de gala, con banderas ondeando en cada esquina y pancartas que anunciaban el evento. Richard se sintió orgulloso de su comunidad, de su espíritu patriótico y de su capacidad para unirse en momentos importantes. Al acercarse al monumento, pudo ver a algunas personas ya reunidas. Familias, veteranos, niños con pequeñas banderas en sus manos. La escena le conmovió profundamente, confirmando que el homenaje no era solo para él, sino para todos aquellos que habían servido y sacrificado por su país. Aparcó su coche y respiró hondo antes de salir. Ajustó su uniforme, se aseguró de que sus medallas estuvieran en su lugar y se dirigió hacia la entrada del monumento. Cada paso era firme, decidido, lleno de propósito. A medida que se acercaba, su corazón latía con fuerza en su pecho. Podía sentir la anticipación creciendo con cada paso. Imaginaba los discursos, los aplausos, las caras sonrientes de sus seres queridos. Imaginaba el momento en que recibiría el reconocimiento, el momento en que se sentiría verdaderamente honrado. Pero más allá del homenaje en sí, Richard anhelaba la oportunidad de conectar con su comunidad, de compartir su mensaje de esperanza y unidad. Quería inspirar a los jóvenes a seguir sus sueños, a luchar por lo que creen, a construir un mundo mejor para todos. El monumento se alzaba majestuoso frente a él, un símbolo de sacrificio y valentía.
Richard estaba a punto de entrar, listo para recibir el homenaje y compartir su historia con el mundo. La emoción era palpable, la anticipación inmensa. Este era su momento. A pocos metros de la entrada, un guardia de seguridad, con el rostro serio y la mirada escrutadora, le hizo una señal para que se detuviera. Richard, sorprendido, aminoró el paso y se detuvo frente al guardia. ¿Puedo ayudarle, señor?, preguntó el guardia con un tono que parecía más un desafío que una oferta de ayuda. Richard, con una sonrisa amable, respondió, sí, vengo para el homenaje a los veteranos. Estoy aquí bueno, soy parte del homenaje. El guardia lo miró de arriba abajo, deteniéndose un instante en sus medallas, pero sin mostrar ninguna señal de reconocimiento. Lo siento, señor, pero no puedo dejarle pasar. Este evento es solo para invitados y personal autorizado. Richard frunció el ceño, confundido. Pero, soy Richard. Richard Johnson. Soy el veterano al que se le está rindiendo homenaje hoy. El guardia permaneció impasible. No tengo su nombre en la lista. Si no está en la lista, no puede entrar. Richard sintió una punzada de incredulidad. ¿Cómo era posible que no estuviera en la lista? Había confirmado su asistencia varias veces. Su familia lo estaba esperando dentro. Este era su día. Debe haber un error, dijo Richard, tratando de mantener la calma. Por favor, revise de nuevo. Richard Johnson. Veterano condecorado. Estoy en la lista, se lo aseguro. El guardia suspiró, visiblemente impaciente. Ya le dije, señor. No está en la lista. Y no tengo tiempo para discutir. Si no se retira, tendré que llamar a seguridad. Richard se sintió humillado y frustrado. ¿Cómo podía estar pasando esto? Había esperado este día durante semanas, y ahora, un guardia de seguridad le estaba impidiendo entrar a su propio homenaje. La sonrisa que había adornado su rostro durante toda la mañana se desvaneció, reemplazada por una mezcla de confusión, incredulidad y una creciente sensación de injusticia. Este no era el recibimiento que esperaba. Este no era el homenaje que había imaginado. Algo andaba terriblemente mal. La incredulidad se apoderó de Richard como una ola fría. ¿Cómo era posible que no lo reconocieran? Había dedicado su vida a servir a su país, y ahora, en el día en que se suponía que lo celebrarían, lo trataban como a un intruso. La frustración comenzó a hervir en su interior, amenazando con desbordarse. Miró al guardia, tratando de encontrar alguna señal de comprensión en su rostro, pero solo vio indiferencia. Era como si fuera invisible, como si sus medallas y su uniforme no significaran nada. ¿Acaso no veía que era un veterano, que había sacrificado años de su vida por la libertad que el guardia mismo disfrutaba? Por favor, señor, insistió Richard, con la voz temblorosa por la emoción. Este es mi homenaje. Mi familia está ahí dentro. Pregúntele a alguien, a cualquier persona. Le dirán quién soy. El guardia negó con la cabeza. Ya le dije, no tengo tiempo para esto. Tiene dos opciones, se retira o llamo a seguridad. La frustración de Richard se convirtió en ira. No era justo. No era justo que después de todo lo que había hecho, lo trataran de esta manera. Sintió la necesidad de gritar, de exigir que lo dejaran entrar, pero se contuvo. Sabía que eso solo empeoraría las cosas. Respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Está bien, dijo Richard, tratando de sonar tranquilo. Llamaré a alguien de adentro. Ellos le confirmarán quién soy. Sacó su teléfono móvil y buscó el número de su hija, Sarah. Marcó el número y esperó, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, Sarah contestó. Papá. ¿Dónde estás? Ya va a empezar el homenaje. Sarah, cariño, dijo Richard, con la voz entrecortada. Hay un problema. El guardia no me deja entrar.
Dice que no estoy en la lista. ¿Qué? Pero eso es imposible. Eres el homenajeado, papá. Espera ahí, voy para allá. Richard colgó el teléfono y miró al guardia, con una mezcla de esperanza y desesperación en sus ojos. Sarah vendría a rescatarlo. Ella lo reconocería, ella le diría al guardia quién era en realidad. Pero, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar? ¿Y qué pasaría si el guardia seguía negándose a creerlo? La incredulidad y la frustración seguían creciendo en su interior, amenazando con consumirlo por completo. Este día, que se suponía que sería de honor y celebración, se estaba convirtiendo en una pesadilla. El silencio que siguió a la llamada telefónica fue denso y tenso. Richard permaneció de pie frente al guardia, con el teléfono en la mano y la mirada fija en sus ojos. El guardia, por su parte, mantuvo su postura impasible, sin mostrar ninguna señal de arrepentimiento o duda. «Mi hija viene para acá», dijo Richard, tratando de mantener la calma. «Ella le confirmará quién soy. Por favor, espere solo unos minutos». El guardia suspiró con exasperación. «Señor, no tengo todo el día. Y no importa quién venga, si no está en la lista, no puede entrar. Son las reglas». «Pero, ¿no entiende? Este es mi homenaje. He dedicado mi vida a servir a este país. ¿No ve mis medallas? ¿No ve mi uniforme?», exclamó Richard, con la voz cargada de emoción. El guardia lo miró de arriba abajo, con una expresión que parecía más desprecio que respeto. «Veo a un hombre con un uniforme. Y veo que no está en la lista. Eso es todo lo que necesito saber». La insistencia del guardia era incomprensible. ¿Cómo podía ser tan inflexible, tan insensible? ¿Acaso no tenía corazón? ¿Acaso no entendía el significado de este día para Richard? «Por favor, señor», suplicó Richard, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «Se lo ruego, solo espere unos minutos. Mi hija está en camino. Ella le dirá la verdad». El guardia permaneció inamovible. «Ya le dije, no tengo tiempo para esto. Si no se retira, tendré que tomar medidas más drásticas». La tensión era palpable. Richard se sentía atrapado, humillado, desesperado. Estaba a punto de rendirse, de aceptar que este día, que se suponía que sería el más feliz de su vida, se había convertido en una pesadilla. En ese momento, escuchó una voz familiar que lo llamaba a lo lejos. «Papá. Papá». Era Sarah, que corría hacia él con el rostro lleno de preocupación. Richard sintió un rayo de esperanza. Quizás, solo quizás, Sarah podría cambiar la situación. Quizás ella podría convencer al guardia de que cometía un error. Pero, ¿sería suficiente? ¿O la insistencia del guardia en negar el acceso sería demasiado fuerte incluso para el amor de una hija? La tensión seguía aumentando, como una cuerda a punto de romperse. Antes de que Sarah pudiera llegar hasta donde estaban, un grupo de veteranos que se acercaban al monumento notaron la acalorada discusión. Reconocieron a Richard al instante. Habían servido con él, lo habían visto en las noticias, conocían su reputación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los veteranos, un hombre corpulento con una boina verde y una mirada severa. «Este es Richard Johnson, un héroe de guerra. ¿Por qué no lo dejas pasar?». El guardia, visiblemente incómodo ante la repentina atención, respondió con su tono habitual: «Lo siento, señores, pero este señor no está en la lista de invitados». Otro veterano, una mujer condecorada con varias medallas, se acercó al guardia con una mirada furiosa. «¿Qué tonterías estás diciendo? Richard es el homenajeado de hoy. Su nombre debería estar en letras gigantes en esa lista». La voz de los veteranos se elevó, atrayendo la atención de más personas que se encontraban cerca. Pronto, un pequeño grupo rodeó a Richard y al guardia, exigiendo una explicación. «Déjenlo pasar», gritó alguien entre la multitud. «Es una vergüenza que lo traten así».
Él luchó por nuestra libertad, exclamó otro. El mínimo que podemos hacer es mostrarle respeto. La presión sobre el guardia aumentaba con cada segundo. Estaba claro que se había equivocado, y ahora se enfrentaba a la ira de un grupo de veteranos decididos a defender a uno de los suyos. Los veteranos comenzaron a cuestionar al guardia, preguntándole su nombre, su rango, su experiencia. El guardia, superado por la situación, se puso cada vez más nervioso y dubitativo. No entiendo por qué está haciendo esto, dijo uno de los veteranos, mirando al guardia con desconfianza. ¿Tiene algún problema con los veteranos? ¿O es algo más? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de significado. Richard sintió un escalofrío al darse cuenta de que quizás la razón por la que el guardia lo estaba deteniendo no era solo un error, sino algo mucho más siniestro. La intervención de los otros veteranos le había dado esperanza, pero también le había abierto los ojos a una posibilidad aterradora. El creciente alboroto atrajo la atención de un oficial superior de seguridad, que se abrió paso entre la multitud con una expresión de preocupación en su rostro. Al ver la escena, supo de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta conmoción?, preguntó el oficial, con una voz firme pero calmada. Los veteranos, al reconocer la autoridad del oficial, se calmaron un poco y explicaron la situación. Le contaron cómo el guardia le había negado la entrada a Richard, a pesar de ser el veterano homenajeado, y cómo el guardia se había negado a escuchar las explicaciones. El oficial, visiblemente sorprendido e indignado, se dirigió al guardia con una mirada severa. ¿Es esto cierto? ¿Le has negado la entrada a este señor? El guardia, temblando bajo la mirada del oficial, balbuceó una excusa. Lo siento, señor, pero no estaba en la lista de invitados. El oficial suspiró y sacudió la cabeza con incredulidad. Este señor es Richard Johnson, un héroe de guerra y el homenajeado de hoy. Su nombre debería estar grabado en piedra en la entrada. Se dirigió a Richard y le extendió la mano con una sonrisa amable. Señor Johnson, le ofrezco mis más sinceras disculpas por este lamentable incidente. Ha habido un terrible error. Por favor, pase. El homenaje está a punto de comenzar. Richard, sintiendo un alivio inmenso, estrechó la mano del oficial y asintió con gratitud. La llegada del oficial superior había aclarado la situación y había puesto fin a su pesadilla. Mientras el oficial reprendía al guardia en voz baja, Richard se dirigió hacia la entrada del monumento, sintiéndose abrumado por una mezcla de emociones. Estaba aliviado de que el malentendido se hubiera resuelto, pero también estaba dolido y humillado por lo que había sucedido. La experiencia había empañado su día de homenaje, pero también había fortalecido su determinación de luchar por la igualdad y el respeto para todos. Sabía que este incidente no era solo un error, sino un reflejo de un problema mucho mayor en la sociedad. Y estaba decidido a hacer todo lo posible para cambiarlo. Mientras Richard se dirigía hacia la entrada, pudo escuchar al oficial superior hablando con el guardia en un tono severo pero contenido. Aunque no pudo oír las palabras exactas, estaba claro que el oficial estaba profundamente decepcionado por la actuación del guardia. Su comportamiento fue inaceptable, dijo el oficial, con la voz firme y resonante. Ha faltado el respeto a un héroe de guerra y ha empañado la imagen de esta institución. Debe entender la importancia de mostrar respeto y gratitud a nuestros veteranos. El guardia, con la cabeza gacha y la voz temblorosa, admitió su error. Lo siento, señor. No sabía quién era el señor Johnson. Simplemente estaba siguiendo las reglas. Las reglas son importantes, pero el sentido común y el respeto son aún más importantes, respondió el oficial. Debería haber investigado antes de negarle la entrada a este señor. Su falta de juicio es inexcusable. El oficial se disculpó nuevamente con Richard antes de que éste entrara. Señor Johnson, por favor, acepte mis más sinceras disculpas en nombre de toda la institución. Le aseguro que tomaremos medidas para que esto no vuelva a suceder.
Rachel asintió con la cabeza, aceptando la disculpa. Sabía que el oficial era sincero y que estaba haciendo todo lo posible para corregir la situación. Sin embargo, la experiencia lo había marcado profundamente. La admisión del error del guardia y la disculpa del oficial superior fueron un paso importante para reparar el daño causado. Sin embargo, Rachel sabía que las palabras no eran suficientes. Era necesario tomar medidas concretas para garantizar que todos los veteranos fueran tratados con el respeto y la dignidad que merecían. Mientras caminaba hacia el interior del monumento, Rachel reflexionó sobre lo que había sucedido. Se dio cuenta de que este incidente no era solo un problema individual, sino un síntoma de un problema más profundo en la sociedad. Era necesario educar a la gente sobre la importancia de honrar y respetar a los veteranos, y era necesario combatir los prejuicios y la discriminación en todas sus formas. Rachel estaba decidido a usar su voz y su experiencia para hacer la diferencia. Estaba decidido a luchar por un mundo donde todos fueran tratados con justicia y respeto, independientemente de su raza, su origen o su condición. La disculpa del oficial y la admisión del error del guardia fueron un comienzo, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. El homenaje ya había comenzado cuando Rachel entró al monumento. La multitud lo recibió con una ovación de pie, mostrando su apoyo y solidaridad. Rachel sintió un nudo en la garganta al ver tantas caras sonrientes, tantas personas que creían en él y en su mensaje. Subió al escenario con paso firme, aunque aún sentía la humillación del incidente reciente. Tomó el micrófono y miró a la multitud, con el corazón lleno de gratitud y determinación. Buenas tardes, comenzó Rachel, con la voz resonante y llena de emoción. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Este homenaje significa mucho para mí, no solo como veterano, sino como miembro de esta comunidad. Hizo una pausa y respiró hondo antes de continuar. Hoy, quiero hablar sobre el honor. El honor de servir a nuestro país, el honor de defender nuestros valores, el honor de luchar por la libertad. Pero también quiero hablar sobre la inclusión. Porque el honor no significa nada si no es compartido por todos, si no incluye a todos, independientemente de su raza, su origen o su condición. Richard compartió su experiencia personal, hablando con honestidad y vulnerabilidad sobre el incidente que había ocurrido en la entrada del monumento. Relató cómo se había sentido humillado y frustrado al ser tratado como un intruso, a pesar de haber dedicado su vida a servir a su país. Este incidente me ha recordado que aún tenemos mucho trabajo por hacer, dijo Rachel, con la voz cargada de emoción. Tenemos que luchar contra los prejuicios y la discriminación en todas sus formas. Tenemos que educar a la gente sobre la importancia de la inclusión y el respeto. Tenemos que crear un mundo donde todos sean tratados con justicia y dignidad. Rachel instó a la multitud a unirse a él en esta lucha. Les pidió que se convirtieran en defensores de la igualdad y la justicia, que alzaran sus voces contra la discriminación y que trabajaran juntos para construir un mundo mejor para todos. El honor no es solo para unos pocos privilegiados, dijo Rachel, con la voz llena de pasión. El honor es para todos. Y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de compartirlo. Concluyó su discurso con un llamado a la acción, instando a la multitud a recordar que el verdadero homenaje a los veteranos no es solo celebrar su servicio, sino también luchar por los valores que defendieron. El silencio llenó el aire por un instante, luego, la multitud estalló en aplausos, mostrando su apoyo y admiración por Rachel. Su discurso había tocado los corazones de todos los presentes, inspirándolos a unirse a su lucha por la inclusión y la igualdad. Después del homenaje, Rachel no pudo dejar de pensar en lo que había sucedido. El incidente en la entrada del monumento lo había afectado profundamente, no solo a nivel personal, sino también a nivel comunitario. Se dio cuenta de que era necesario abordar el problema de la discriminación y el prejuicio de manera más directa y efectiva. Reflexionó sobre las palabras que había pronunciado en su discurso, sobre la importancia del honor y la inclusión. Se preguntó cómo podía traducir esas palabras en acciones concretas,
cómo podía inspirar a su comunidad a unirse a su lucha por la igualdad y el respeto. Decidió organizar una reunión comunitaria para discutir el incidente y para encontrar soluciones para prevenir que algo así volviera a suceder. Invitó a líderes religiosos, representantes políticos, miembros de organizaciones comunitarias y a cualquier persona interesada en promover la igualdad y el respeto. La reunión fue un éxito. Personas de diferentes orígenes y creencias se unieron para compartir sus experiencias y sus ideas. Se habló sobre la necesidad de educar a los jóvenes sobre la importancia de la inclusión, sobre la necesidad de combatir los prejuicios y la discriminación en todas sus formas, sobre la necesidad de crear un ambiente donde todos se sintieran seguros y respetados. Se propusieron varias iniciativas, como la creación de programas de tutoría para jóvenes de bajos recursos, la organización de talleres de sensibilización sobre la diversidad cultural, la promoción de políticas públicas que fomentaran la igualdad y la justicia. Rachel se sintió esperanzado al ver la respuesta de su comunidad. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha y que había muchas personas dispuestas a trabajar juntas para construir un mundo mejor. El incidente en la entrada del monumento había sido doloroso y humillante, pero también había servido como un catalizador para el cambio. Había inspirado a Rachel y a su comunidad a reflexionar sobre la importancia de la igualdad y el respeto, y había movilizado a la gente a tomar medidas concretas para promover estos valores. Rachel estaba decidido a seguir trabajando en esta lucha, a seguir alzando su voz contra la discriminación y el prejuicio, a seguir inspirando a otros a unirse a su causa. Sabía que el camino hacia la igualdad y el respeto sería largo y difícil, pero también sabía que era un camino que valía la pena recorrer. Porque al final, la verdadera medida de una comunidad no es cómo trata a sus miembros más privilegiados, sino cómo trata a sus miembros más vulnerables. La noticia del incidente en la entrada del monumento se extendió rápidamente por toda la comunidad. La gente estaba indignada al saber que Richard, un héroe de guerra y un miembro respetado de la comunidad, había sido tratado de esa manera. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Richard y de condena al comportamiento del guardia. La gente compartía su historia, expresando su solidaridad y admiración por su valentía y su determinación. Organizaciones comunitarias, grupos de veteranos y líderes religiosos emitieron comunicados de prensa condenando el incidente y exigiendo una investigación exhaustiva. Se organizaron manifestaciones pacíficas frente al monumento, con el objetivo de mostrar apoyo a Richard y de exigir justicia. Los medios de comunicación locales y nacionales también se hicieron eco de la noticia, entrevistando a Richard y a otros miembros de la comunidad. El incidente se convirtió en un tema de debate público, generando una conversación importante sobre la discriminación y el prejuicio. Richard se sintió abrumado por la respuesta de la comunidad. El apoyo y la solidaridad que recibió lo llenaron de esperanza y determinación. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha y que había muchas personas dispuestas a defender sus derechos y su dignidad. Vecinos le llevaban comida a su casa, niños le entregaban dibujos con mensajes de apoyo, veteranos lo llamaban para ofrecerle su ayuda. Rachel se sintió profundamente conmovido por la generosidad y el cariño de su comunidad. El incidente en la entrada del monumento había sido una experiencia dolorosa, pero también había revelado la fuerza y la bondad de su comunidad. Había demostrado que, a pesar de los desafíos y las divisiones, la gente estaba dispuesta a unirse para defender los valores de la igualdad y el respeto. Rachel se sintió inspirado por la respuesta de su comunidad y se comprometió a seguir trabajando en esta lucha. Sabía que el camino hacia la justicia y la igualdad sería largo y difícil, pero también sabía que, con el apoyo de su comunidad, podía lograr cualquier cosa. El incidente había fortalecido su determinación y había renovado su esperanza en el futuro. Sabía que juntos, podían construir un mundo mejor para todos. Impulsado por el apoyo de su comunidad y por su propia convicción, Richard se convirtió en un defensor incansable de la justicia y la igualdad. Sabía que su historia podía inspirar a otros y que su voz podía hacer la diferencia.
Comenzó a compartir su experiencia en escuelas, iglesias, centros comunitarios y cualquier lugar donde pudiera encontrar una audiencia. Hablaba con honestidad y pasión sobre el incidente en la entrada del monumento, sobre la importancia de la inclusión y el respeto, sobre la necesidad de luchar contra la discriminación y el prejuicio. Su historia resonó con la gente de todas las edades y orígenes. Muchos se acercaban a él después de sus charlas para compartir sus propias experiencias de discriminación y para expresarle su apoyo. Richard se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para aquellos que se sentían marginados y oprimidos. También comenzó a trabajar con organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de los veteranos, participando en campañas de sensibilización, presionando a los legisladores para que aprobaran leyes que protegieran los derechos de las minorías y luchando contra la discriminación en el empleo, la vivienda y la educación. Richard se convirtió en una figura pública, apareciendo en programas de televisión y radio, escribiendo artículos de opinión para periódicos y revistas y dando entrevistas a medios de comunicación de todo el país. Su mensaje de igualdad y justicia llegó a millones de personas, inspirándolas a unirse a su lucha. A pesar de su nueva fama, Richard nunca olvidó sus raíces. Siguió viviendo en su modesta casa en el mismo barrio donde había crecido, y siguió dedicando tiempo a su comunidad, participando en actividades locales y apoyando a organizaciones benéficas. Richard se convirtió en un ejemplo para todos. Demostró que no importa la edad, el origen o la condición, todos podemos hacer la diferencia en el mundo. Su historia inspiró a miles de personas a alzar sus voces contra la injusticia y a luchar por un mundo mejor para todos. El incidente en la entrada del monumento había sido una experiencia dolorosa, pero también había transformado su vida y lo había convertido en un defensor de la justicia y la igualdad. Y estaba decidido a seguir luchando hasta que todos fueran tratados con el respeto y la dignidad que merecían. El incidente en la entrada del monumento y la posterior lucha de Richard por la justicia y la igualdad tuvieron un impacto duradero en su vida y en su legado. Aunque al principio se sintió dolido y humillado, el incidente lo transformó en un líder y un defensor de los derechos humanos. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para aquellos que luchan contra la discriminación y el prejuicio. Su nombre se asoció con la justicia, la igualdad y el respeto. Richard recibió numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en defensa de los derechos humanos, incluyendo la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de los Estados Unidos. Su legado continuó inspirando a las generaciones futuras. Escuelas y centros comunitarios fueron nombrados en su honor. Su historia fue contada en libros, documentales y películas. Richard falleció a una edad avanzada, pero su espíritu siguió vivo en la comunidad. Su legado perduró, inspirando a la gente a seguir luchando por un mundo más justo y equitativo. El incidente en la entrada del monumento había sido una experiencia negativa, pero también había demostrado la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad y para transformar el dolor en esperanza. Richard había convertido un acto de discriminación en una oportunidad para crear un cambio positivo en el mundo. Su legado es un recordatorio de que todos tenemos la responsabilidad de luchar contra la injusticia y el prejuicio, y de que todos podemos hacer la diferencia en el mundo. Su historia inspira a la gente a alzar sus voces contra la discriminación, a defender los derechos de los demás y a trabajar juntos para construir un mundo donde todos sean tratados con el respeto y la dignidad que merecen. Richard, el veterano al que se le negó la entrada a su propio homenaje, se convirtió en un faro de esperanza y un ejemplo de cómo la adversidad puede transformarse en un legado de justicia y igualdad. Su vida es un testimonio del poder del espíritu humano y de la importancia de luchar por lo que es correcto.